¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva emisión de su programa Criterios, donde en esta ocasión estaremos hablando sobre las reformas a la ley de la carrera docente. Y se preguntarán, ¿por qué es tan importante hablar de eso? Pues precisamente porque necesitamos conocer cuáles son las demandas de los docentes. ¿Y por qué es importante? Porque son ellos los encargados de formar a los futuros profesionales de nuestro país. ¿Será que el Estado les ha aportado los suficientes insumos para continuar con su carrera? ¿Será que la nueva ley que ellos están proponiendo, las reformas a esta ley, son las correctas? ¿Se han escuchado los diferentes sectores? Eso y más lo estaremos hablando en esta noche con nada más y nada menos que, en principio, por el licenciado Francisco Cruz, quien es candidato a propietario del Tribunal Calificador de la carrera docente. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Muy buenas noches, tremendo placer saludar a todos los que nos están sintonizando a esta hora de la noche. Agradecerle por la invitación y por el espacio para poder comentar con respecto a la ley de la carrera docente y reciban en nombre de la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños ANDE 21 de junio un saludo fraterno a todos ustedes. Y no me gustaría iniciar sino diciendo aquellas palabras de la cofundadora de ANDE 21 de junio. En los momentos difíciles hay que tener la mente fría y el corazón ardiente de amor por los más necesitados. Excelente, licenciado. Y además también nos acompaña el licenciado Carlos Solano, quien es secretario general del Sindicato de Docentes por una Educación para Todos, SINDOPEDS. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por el espacio que nos dan para poder conversar con el Magisterio Nacional y dar a conocer a la opinión pública sobre estos temas de educación, temas que recientemente han sido comentados por muchos funcionarios con muchas imprecisiones y bueno, estamos acá para aclarar el papel, el rol importante que tiene el Magisterio Nacional en la vida de los salvadoreños. Excelente. Y quiero comenzar esta entrevista preguntándole al licenciado Francisco Cruz qué es lo que lo motiva a ser candidato a propietario del Tribunal Calificador. Sí, claro. En primer lugar, quiero decirles a todos los que nos están viendo de que el 26 de noviembre de este año se va a hacer el proceso eleccionario para los organismos de administración de la carrera docente. La elección de los organismos está el 26 de noviembre y precisamente se va a elegir las juntas de la carrera docente, de los cuales existe una en cada departamento, a excepción de San Salvador, que son 2 juntas, por ser una cantidad de maestros mayor que en el resto de los departamentos. Pero al mismo tiempo, ese mismo día, 26 de noviembre, se van a elegir los 2 organismos que son los tribunales. Los tribunales son organismos nacionales, el Tribunal de la Carrera Docente, que este tribunal funciona como un organismo de segunda instancia, es un tribunal de apelaciones, resuelve los recursos de apelación de las 15 juntas de la carrera docente. El Tribunal de la Carrera Docente se limita a confirmar, revocar o modificar las resoluciones de la Junta de la Carrera Docente. Este tribunal, cuya votación es a nivel nacional, el cúmulo de votos de los 14 departamentos y cuyo candidato para este organismo es un profesional de altura, abogado, maestro, el licenciado Luis Alberto Amaya Juárez, para el cual aprovecho la oportunidad para decirle a todos aquellos, los docentes de los 14 departamentos, que voten por el licenciado Luis Alberto Amaya Juárez este 26 de noviembre para el Tribunal de la Carrera Docente. Pero al mismo tiempo existe el Tribunal Calificador de la Carrera Docente. El Tribunal Calificador de la Carrera Docente es un organismo a nivel nacional. Lo único que este es a tiempo completo y la sede está en San Salvador, cuya función del Tribunal Calificador es realizar, entre otras cosas, el proceso de selección a plaza vacante, la selección de sus directores, etcétera, etcétera. Este es el Tribunal Calificador de la Carrera Docente. Este servidor, precisamente, la organización ANDE 21 de junio, con más de 50 años de historia, con más de 50 años de lucha, tomó a bien, después de un análisis de las 14 estructuras nacionales, a través de un análisis de sus afiliados, de los simpatizantes, que este servidor fuera el candidato propietario al Tribunal Calificador. Y precisamente decirles que este servidor, la mayor parte de su vida, la ha dedicado al servicio de los demás, en la defensa de los derechos, en defensa de las conquistas del magisterio salvadoreño.
a la vez le digo a todos los que nos están sintonizando, a todos los docentes de los 14 departamentos, los que me conocen, saben que he dedicado casi toda mi vida al servicio de los más necesitados, y por eso el 26 de noviembre de este año solicito el voto por este servidor para seguir defendiendo las conquistas del magisterio. En primer lugar, la ley de la carrera docente, como lo dije en otros medios, no ha sido un regalo de nadie. La ley de la carrera docente no ha sido un regalo de Navidad. La ley de la carrera docente ha sido producto de una lucha organizada, producto de ese trabajo organizado de los docentes en Andes 21 de junio, que muchos de ellos a estas alturas ya no están, que murieron con la esperanza de mejores condiciones para el magisterio salvadoreño. Eso es lo que me ha motivado postularme al tribunal calificador. Me comprometo. Licenciado, okay. Continúe. Sí, me comprometo a defender la ley de la carrera docente, la Constitución de la República de El Salvador, en vista que ningún funcionario tiene más atribuciones que lo que la misma ley le confiere. Defender los principios constitucionales, como lo dice el artículo 1 de la Constitución de la República. El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado. Por lo tanto, no podemos permitir que otras organizaciones, que otros candidatos, que para poder brillar necesitan apagar la luz de otro. Este humilde servidor, siendo hijo de un campesino, de una ama de casa, que no ha sido de la capital, originario de San Alejo en el departamento de la Unión, hoy con domicilio en Soyapango, en San Salvador, le digo a los docentes, ustedes saben quién soy, ustedes me conocen. El 26 de noviembre les pido el voto por Andes 21 de junio y por este servidor Francisco Cruz Martínez para seguir defendiendo la ley de la carrera docente que tanto sangre le costó al magisterio organizado. Licenciado, hay algo que me encantaría saber brevemente, y es, se especula que dentro de las bases del magisterio no todas las personas tienen clara la diferencia entre el tribunal calificador y el tribunal de docentes como tal, según entiendo. Es correcto. Incluso funcionarios y titulares del Ministerio de Educación he visto que confunden estos organismos de administración. Explico. Son dos tribunales y por ahí unos dicen, es que este está en el tribunal de la carrera docente, en el tribunal calificador. El tribunal de la carrera docente es un organismo a medio tiempo, según la ley de la carrera docente, es decir, 4 horas. Ese es el tribunal de la carrera docente. Ahora bien, el tribunal de la carrera docente se encarga de resolver los recursos de apelación de las 15 juntas de la carrera docente. El tribunal de la carrera docente no tiene nada que ver en los procesos de selección a plaza docente. Ese tribunal se dedica a resolver los recursos de apelación. Y el tribunal calificador, que es donde este servidor es candidato, es el tribunal en donde se hacen los procesos de selección a plaza docente, selección de subdirectores, selección de directores, entre otras cosas. Ahora bien, pero también quiero explicar, el tribunal calificador realiza los procesos que recién he señalado con base a la ley de la carrera docente. El artículo 18, incluso ya con una reforma, y esa reforma del artículo 18 ha sido con el visto bueno de la señora ministra de Educación. Pero resulta que ella le da el visto bueno a una reforma del artículo 18 y no aplica la ley. Así mi participación. La siguiente pregunta que quiero hacer es al licenciado Carlos Solano sobre cuáles son las propuestas que se hacen desde Sindoperts y por qué se da el decreto transitorio de las plazas vacantes. Pero esto lo vamos a ver después de nuestra siguiente pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Continuamos aquí en su programa Criterios, donde estamos dialogando sobre las reformas a la ley de la carrera docente. Y precisamente ahora quisiera dirigirme al licenciado Carlos Solano, quien es secretario general del Sindicato de Docentes por una Educación para Todos. Licenciado, realmente, ¿qué es lo que se hace dentro de Sindopets? ¿Cuáles son las propuestas? Bueno, el Sindicato de Docentes por una Educación para Todos, en primer lugar, nace como resultado del clamor de muchos compañeros y compañeras que antes habíamos militado en otra organización y que debido a situaciones muy particulares en el interior de la dirigencia, decidió hacer su propio proyecto con propuestas frescas, con una participación democrática dentro de sus filas y que nace precisamente en el occidente del país. Hemos tenido líderes tradicionales que de repente no han permitido que emerjan nuevos rostros para participar activamente en las decisiones que se toman en estas gremiales. Es así como nace Sindopets, con sus estatutos claramente definidos, que tiene dos líneas principales de acción. La primera es representar a sus agremiados, dar a conocer su pensamiento gremial, y la segunda, defender los derechos de estos agremiados, lo cual está amparado primero en la Constitución de la República, artículo 7, que es la participación que puede tener todo ciudadano en un agremial o sindicato, y también por el artículo 30 de la Ley de la Carrera Docente. El artículo 32 establece claramente que uno de los derechos del Magisterio Nacional es a asociarse libremente en la organización que mejor le parezca. Es así como nacemos nosotros. Nuestro accionar se ha centrado básicamente en darle seguimiento al trabajo que los funcionarios hacen para garantizar que estos cumplan también con la ley, porque tal como el compañero Francisco lo ha citado, muchos funcionarios desconocen el verdadero funcionamiento de organismos, de instituciones y por lo tanto hacen declaraciones bastante imprecisas. Y allí es donde la educación comienza un camino equivocado, porque cuando nosotros no tenemos claridad de la actividad que se debe realizar dentro del sistema educativo, entonces vamos a tomar decisiones también equivocadas. Por eso nace Sindopets. Ahora, licenciado, entiendo que existe un decreto transitorio por ahí y me encantaría saber por qué nace este decreto transitorio, qué es lo que lo motiva. Nos da la oportunidad de dar nuestra posición al respecto de eso, porque efectivamente nosotros hemos estado luchando en contra de ese tipo de decisiones gubernamentales y en este caso de un decreto transitorio especial número 69 que la ministra lo da a conocer el día 22 de junio del presente año y tal como ella lo vende y los diputados que le dieron su aprobación, parecía que era la solución a todos los problemas que el magisterio tenía y sobre todo solución a los maestros y maestras que están interesados en acceder a una plaza oficial en el sistema educativo. Pero ¿de dónde nace precisamente esa intención que al final se convierte en una mala intención? Y es que en este país hay cerca de 3.000 docentes interinos. Estos docentes interinos estaban abogando porque a ellos se les permitiera acceder a una plaza sin ir a un concurso que establece la ley de la carrera docente, el artículo 18. Pero también hay otro grupo de docentes que nunca pudieron acceder a un interinato y están desempleados. Estamos sumando cerca de 40.000 docentes desempleados en este país. Por lo tanto, y debido a muchos señalamientos que hacen organizaciones que ahora están compitiendo para estos organismos,
hacen señalamientos denigrando, descalificando el trabajo de estos organismos. La ministra, sin tener la posibilidad de llamar a estos organismos para escucharlos en primera instancia, escucha mejor las voces de los sindicatos y gremiales que por no tener representación en este organismo se sienten molestos. Y entonces ellos dicen, miren, hay unos procesos viciados en estos organismos y por lo tanto debemos cambiar a esos funcionarios. De ahí nace entonces que la ministra dice, le vamos a quitar las funciones, en este caso, al tribunal calificador, por medio de un decreto 69, que yo lo digo tajantemente, es un decreto ilegal. Ya recientemente Francisco Cruz dijo que ese decreto nace como una forma de quitarle las atribuciones al tribunal, pero que la ministra no se da el tiempo para analizar que ella misma había dado un visto bueno a una reforma al artículo 18 y parecía que si ella le dio el visto bueno es porque estaba de acuerdo, pero nunca le dio vigencia, sino que viene meses después y lo que hace es crear este decreto 69 que en su esencia lo que hace es, uno, quitar atribuciones al tribunal calificador, que es el organismo competente para llevar a cabo este proceso. 2, se abrogan ellos el derecho de realizar este proceso. 3, junto a ese derecho que le quitan y atribución que le quitan al tribunal, establecen un mecanismo ilegal, porque someten a los maestros participantes a una dinámica denigrante, tortuosa e ilegal, en donde el mismo decreto que ellos crean no lo respetan, le comienzan a pedir antecedentes penales a los maestros formados, los someten a procesos de evaluaciones. Y yo siempre lo dije y se lo reiteré en ocasiones a la titular por medios digitales, porque ella nunca da espacio para conversar con ella, que lo que había hecho era generar una psicosis y desmotivar al docente a que participara en ese proceso. Porque cuando le pide antecedentes penales, lo primero que uno dice es, mire, lo está criminalizando. Porque ¿a quién le piden antecedentes penales? Si el docente es un profesional de la educación y cuando le dice que le va a someter a un proceso de evaluación por medio de evaluaciones escritas y psicométricas, lo que le está diciendo es, mire, usted no está preparado, pero es que los docentes, según la ley de la carrera docente, llevamos un proceso en donde después de salir graduado de una universidad o una institución de formación docente superior, nos acreditan por medio de un carné que nosotros le llamamos escalafón docente, y eso es como cuando usted adquiere la licencia para conducir. Ya eso le está acreditando que usted está apto para ejercer la docencia. Por lo tanto, es algo tan descabellado el someter a este tipo de procesos a los docentes cuando ellos, desde el momento que obtienen su título, ya pasaron una prueba en la universidad, ya fueron sus títulos legalmente acreditados en el Ministerio de Educación, el mismo Ministerio de Educación les acreditó por medio del escalafón en la especialidad pertinente y por lo tanto ya no tienen más que hacer que cumplir el artículo 18, que es someter a un proceso de escogitación de acuerdo a la especialidad, de acuerdo al año de graduación, de acuerdo al lugar de residencia, a cada docente. Son los criterios básicos que se deben tomar y no los que la señora ministra está realizando por medio de ese decreto 69 que es a todas luces ilegal. Licenciado, se habla que este decreto como tal, el decreto 69, realmente cayó como un insulto para los docentes que ya tenían años trabajando. Precisamente, lo que pasa es que había docentes, como repito, interinos con una cantidad de años, 10, 12 y más años trabajando, pero fíjese que acá yo quiero acotar algo importante, porque usted preguntaba de dónde nace y por qué nace este decreto. Este decreto nace resultado de la protesta de dos organizaciones magisteriales. Una organización que se hace llamar Frente Magisterial y de otra organización que se llama Bases Magisteriales. Podemos hablar de una especie de revanchismo. Ellos, exactamente, ellos provocaron
y le hablaron al oído a la ministra diciéndole, mire, en ese proceso hay corrupción, hay corrupción, hay corrupción, no deje que lo hagan allí, hágalo usted. Ahora ellos están arrepintiendo. ¿Por qué? Porque ellos lo que buscaban, y es que es precisamente cuando inicia este proceso de elección de miembros a juntas y tribunales, ellos quisieron sacar ventaja porque dijeron, vamos a empoderarnos y vamos a agarrar el discurso de que esto no sirve, que nos vea el magisterio, que nosotros estamos defendiendo sus derechos, pero al final lo que provocaron con esas mentiras y difamaciones es de que la ministra tomara una decisión tan nefasta, que junto con ello, el día 22 de junio de este año, quedará marcado en la historia como el día de la vergüenza, el día en que la ministra profiere una cantidad de calificativos insultantes, negativos sobre el Magisterio Nacional, cosa que nosotros no estamos dispuestos a permitirse. Okay. Se entiende que esto nace a raíz precisamente de una auditoría, pero de eso vamos a hablar después de nuestra siguiente pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos aquí en su programa Criterios, donde estamos hablando de las reformas a la ley de la carrera docente. Y precisamente ahora nos toca dialogar sobre qué fue lo que inició este proceso de establecer un decreto transitorio como tal. Por medio de otras gremiales se ha mencionado que esto inicia a raíz de una auditoría. ¿Será eso cierto? Ahora se lo preguntamos al licenciado Francisco Cruz. En efecto, licenciado, las palabras de la titular, el argumento por el cual se crea el decreto transitorio en contra de la ley de la carrera docente, en donde le usurpa atribuciones al tribunal calificador y realizan ese proceso en el Ministerio de Educación, el argumento incluso en uno de los considerandos del decreto, dice, por hallazgos en una auditoría. Pero bien sorprendente que las dos auditorías realizadas al tribunal calificador, que el licenciado Carlos Solano va a dar detalles, lo que plasma, lo que dice es que los procesos realizados a plaza vacante, el último proceso de sus directores y directores fue apegado a derecho, fue apegado y respetando los procedimientos que la ley de la carrera docente establece. Por lo tanto, entonces, consideramos nosotros que desgraciadamente, la señora ministra cayó en la trampa de aquellas personas, de aquellos aparentemente líderes magisteriales que para poder brillar necesitan apagar la luz del otro. Y me refiero a una de las personas que por más de 10 años se ha dedicado a denigrar, a criticar, a hablar de la corrupción de los organismos, a hablar de corrupción del tribunal calificador, a hablar de corrupción del tribunal calificador. Pero bien raro que la persona que ha criticado tanto, y que por años ha dicho corrupción del tribunal calificador, en este proceso aparece como candidato propietario por la organización Bases Magisteriales a ese organismo. ¿Cómo es posible? Si criticaste tanto a ese organismo, hoy eres el candidato. Eso lo único que me hace entender desde la lógica común es que era malo porque tú no estabas ahí. Hoy eres candidato con tu eslogan a sanear al tribunal calificador.
yo le diría a esta persona que es candidato por bases magisteriales y se llama Pacetino Gutiérrez, debe de demostrar todos los señalamientos que ha hecho en los medios de comunicación con respecto a la corrupción del Tribunal Calificador. Debe de demostrarlo, porque el organismo del Tribunal Calificador le asiste el derecho de defensa y el que debe de probarlo es el que acusa. Por lo tanto, entonces, él debe tener un grandísimo cuidado, porque le quiero recordar, solo le voy a recordar a él, a esta persona que ha criticado tanto el tribunal, que no se le olvide que en este momento está siendo procesado en un juzgado especializado para una mujer libre de violencia y tiene medidas cautelares. En este momento las medidas en este organismo están vigentes. Solo quiero recordar, por si acaso él quiere hacer del ojo pacho, uno a la hora de hablar tiene que tener un grandísimo cuidado. Por lo tanto, entonces, cuando se habla de que a raíz de las auditorías, en el Tribunal Calificador y los hallazgos, el proceso lo hace el Ministerio de Educación. Pero también me voy a referir a las reformas de la ley de la carrera docente. El 26 de noviembre deben de votar por los candidatos de ANDE 21 de junio a la Junta de la Carrera Docente y a los tribunales, y por este servidor. ¿Para qué? Para defender las siguientes conquistas. En primer lugar, defender fielmente la ley de la carrera docente, defender el retiro voluntario con 15 salarios, defender la renuncia voluntaria a aquellas personas que no cumpliendo los requisitos de ley para pensionarse, ni edad y tiempo de servicio, deciden renunciar al magisterio y le van a dar el salario equivalente a 15 días por cada año laborado. Pero también está en juego la estabilidad laboral, está en juego una pensión digna, justa para la clase trabajadora. Así esta participación. Ahora me dirijo a usted, licenciado Carlos Solano. ¿Cuál es su visión sobre esta auditoría que se realizó? Bueno, si de algo tengo conocimiento pleno es de esa auditoría, porque yo he estado involucrado como parte que soy todavía miembro de ese tribunal calificador, terminando funciones. Y nosotros hemos sido objeto de 3 auditorías. La primera, una auditoría interna del Ministerio de Educación. La segunda, una auditoría externa de la empresa Corpeño y Asociados, que paga el Ministerio de Educación para que nos la hagan, porque resultado de la auditoría interna de ellos no le arroja ningún dato relevante que diga que haya algún proceso malo hecho por el tribunal. Pues mire, viene la segunda auditoría y tampoco encuentra indicios para ello. Y no bastándole eso a la señora ministra, dice, quizás ni nosotros ni la auditoría externa encontró, pero entonces ahora le pido a la Corte de Cuentas que haga una auditoría. Recientemente terminaron la auditoría de la Corte de Cuentas. Pues mire qué interesante, porque resultado de la auditoría interna de ellos, nos dicen que no encuentran ningún hallazgo como para establecer con claridad de que los procesos se dieron de forma incorrecta. Pero la auditoría externa de Corpeño y Asociados es todavía más reveladora, en el sentido de, dice, resultados de la auditoría, y solo voy a leer los primeros 2 párrafos. Como resultado de la evaluación realizada a continuación se presentan los siguientes resultados. 1. Determinamos que el proceso de evaluación del docente aspirante a ocupar una plaza de director o subdirector en un centro educativo estuvo apegado a la ley. No hay lugar a interpretación. Está pero tan claro que quien no entienda eso, mire, tiene problemas, ¿verdad?, de asimilación. 2. Indagamos que la selección de los docentes estuvo conforme a los requisitos técnicos y legales para ostentar el cargo de director y subdirector. O sea, ¿qué le está diciendo eso? Que no encontraron nada que dijera que el proceso había sido ilegal, como lo menciona, como lo vocifera este señor Pacetino Gutiérrez,
que de verdad que si él, conociendo esto, porque ya es del dominio público, se atreve a hablar, ¿a qué se atendrá? Porque él sabe que la difamación es penada en este país. Y nosotros precisamente estamos en ese proceso, ya lo hemos dicho, yo particularmente se lo he hecho saber. Tan revelador es que los procesos fueron apegados a la ley, y aunque la ministra asume el mismo discurso de Pacetino, mire qué triste que un funcionario repita palabras de un sindicalista cuestionado, como ya bien lo dijo Francisco. Yo no sabía ese dato, pero qué interesante ese dato, porque habla muy mal de las compañeras el señor, ¿verdad? Entonces, tan revelador es que de 483 plazas que publicó el Ministerio de Educación para directores, en donde participaron 1.813 candidatos, solo se asignaron 226 plazas. Solo fíjese usted. 226 de más de 400. De 483. Significa que tan legal fue el proceso que si asignan solo 226, que representa el 47% de lo publicado, si hubiese habido alguna irregularidad, ¿no cree usted que, así como ellos lo mencionan, nosotros, siendo miembros de una gremial, hubiésemos tomado a candidatos de nuestra gremial para asignarle en aquellas escuelas que no se asignaron? Porque aquí hay 257 escuelas que quedaron desiertas. O sea, ¿dónde está allí la parte corrupta que ellos mencionan? O sea, realmente están bastante preocupados, yo diría, y están no solo preocupados, sino que se están complicando, porque cuando la gente conoce la verdad, lo que hace es despreciarlos por mentirosos. Luego en subdirectores, eran 128 subdirectores que salieron a concurso. ¿Sabe cuántos se asignaron? 51 solamente, que eran los que cumplieron los requisitos, y 77 no se asignaron, quedaron desiertos. Por lo tanto, con esto, solo con esto, se demuestra que los procesos han sido transparentes. De lo contrario, con esos espacios desiertos hubiéramos aprovechado para ayudarle a la gente que dice que le queríamos ayudar, pero eso no fue así. Por último, la auditoría de la Corte de Cuentas, al contrario de establecer hallazgos negativos contra el tribunal, lo que ha encontrado son hallazgos en contra de los funcionarios del Ministerio de Educación cuando emiten constancias con datos equivocados de los consejos directivos escolares de algunos centros escolares que no tenían cómo respaldar con las actas cuando habían entregado una constancia de excelente conducta y cosas así, pero nada que tenga que ver con el tribunal. Termino. La ministra dice, por culpa del tribunal calificador hay maestros que son bolos, que son deshonestos, que son esto y que son lo otro, que no saben hablar, que no saben escribir, pero es que mire, a la señora ministra se le olvida que en un universo de 43,000 y más docentes, realmente la perfección es bien difícil encontrarla, y además son producto de un sistema deficiente de educación. Ella debería de preocuparse por mejorar el sistema educativo y no por estar criticando al docente como lo ha hecho en los últimos días. Excelente. Ahora, luego nosotros vamos a platicar sobre cuál es la importancia de poder ser candidato a estos tribunales. Pero eso, luego de nuestra pausa comercial. Volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Ahora es momento de hablar de cuál es la importancia de ser candidato a uno de estos tribunales. ¿Qué es lo que están buscando para beneficiar a los docentes y precisamente qué es lo que están buscando para beneficiar a los futuros profesionales? Licenciado Cruz, ¿cuál es la importancia de integrar uno de esos tribunales?
En primer lugar, la importancia de ser candidato es llegar a los organismos. Y los organismos, como lo dije anteriormente, son productos de la ley de la carrera docente. Llegar a los organismos de administración de la carrera es precisamente defender la legalidad de los procesos. A los docentes no se les puede vulnerar los derechos si no se les ha seguido un debido proceso. Y ese debido proceso está regulado en la ley de la carrera docente, en el reglamento de la carrera docente y otras leyes afines, como por ejemplo la ley de procedimientos administrativos, la misma Constitución de la República. O sea, la importancia de integrar estos organismos, que aprovecho para explicar. La Junta de la Carrera Docente, donde ANDE 21 de junio lleva candidatos en los 14 departamentos, está integrado, es un organismo colegiado, integrado por 3 miembros. Uno, designado por el Ministerio de Educación, es decir, el Ministerio de Educación, sin llevar ningún proceso de elección, designa uno a estos organismos. Es el designado por el Ministerio de Educación. El segundo es el presidente, es nombrado por la Corte Suprema de Justicia. Asume la presidencia de la Junta de la Carrera Docente porque preside las audiencias. Y el tercero es a elección a través de una votación, que es lo que se está haciendo el día 26 de noviembre. El tercer miembro llega a través de una votación y es el representante de los educadores. Así están integradas la Junta de la Carrera Docente a nivel nacional. Por lo tanto, entonces, integrar a la Junta corresponde defender y garantizar la dignidad a los docentes, la estabilidad laboral. Por ejemplo, en este momento nosotros debemos de decir que está en juego. Hay muchos docentes que han sido denunciados en estos organismos por ¿qué? Abandono, por no estar trabajando, y sabemos nosotros que el decreto 774, que tiene una prórroga de 180 días más a través del decreto 889, le da la facultad de hacer teletrabajo. El teletrabajo no es dejar de trabajar, sino trabajar desde casa a todos aquellos docentes que padecen patologías crónicas. Según los datos del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, andan rondando los 17.000 docentes con enfermedades crónicas. Entonces, ANDE 21 de junio, los candidatos de ANDE 21 de junio, los candidatos a los 2 tribunales, el licenciado Luis Alberto Amaya, candidato de ANDE 21 de junio al Tribunal de la Carrera Docente, y este servidor, candidato al Tribunal Calificador por ANDE 21 de junio, estamos claros en defender la ley y defender la dignidad a los docentes. No se le puede despedir a ningún docente si no ha seguido el debido proceso. Por eso entonces nosotros consideramos que el retiro voluntario, la renuncia voluntaria, la defensa de la estabilidad laboral radica en defender la ley de la carrera docente, y eso es lo que van a hacer los candidatos de ANDE 21 de junio al llegar a estos organismos. Okay. Licenciado Carlos Solano, precisamente, ¿cuál es su perspectiva sobre por qué o cuál es la importancia de que usted integre uno de esos tribunales? Bueno, la importancia de que un docente llegue a estos organismos es, primero, para representar dignamente al magisterio. Segundo, aplicar de forma correcta y justa la ley de la carrera docente. Lastimosamente, a veces hay sesgos gremiales de que cuando llega a estas instancias un profesor, una profesora, si no eres de mi gremial, entonces yo no voy a aplicar correctamente tu procedimiento para afectarte. Eso es lo que nosotros como Sindopets estamos proponiendo. Todos nuestros candidatos son candidatos con caras nuevas, frescos, y que tienen, además de su capacidad, una sensibilidad con el Magisterio Nacional y un compromiso sobre todo. Nosotros también tenemos nuestras propuestas. Acá tenemos para el Tribunal Calificador la compañera Edith Solano y la compañera Cecilia Avilés, que son compañeras que han luchado desde las aulas defendiendo los derechos del magisterio. Y para el Tribunal de la Carrera Docente también tenemos al compañero Carlos Flores, un abogado y notario muy respetado de la República, además profesor, y al compañero Gil Mauricio Mendoza, un abogado y profesor de la zona de San Miguel. Por lo tanto, al igual que las demás gremiales, llevamos nuestras propuestas con el único propósito, en el caso de Sindopets,
de representar dignamente al Magisterio Nacional. Es importante tener esta representación porque solo de esta manera nosotros estamos siendo participantes activos en la defensa de nuestros derechos. Debemos tener claridad de que acá, si el magisterio no tiene claridad en que en el momento en que los funcionarios estén irrespetando nuestros derechos, nuestra ley de la carrera docente, en ese momento el ejercicio de la docencia va a ser tortuoso, no vamos a poder ejercerlo con libertad y sobre todo no nos van a permitir tener dignidad en cuanto al desarrollo de nuestra profesión. Por eso, este 26 de noviembre, al igual que todas las gremiales, también nosotros pedimos voten por los candidatos de Sindopets. Excelente, y al regresar me encantaría que ustedes me dijeran cuáles son esas recomendaciones que ustedes quisieran darle al Ministerio de Educación. Así que pausa comercial. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos en este último bloque y ahora por parte del licenciado Carlos Solano me encantaría saber cuáles son esas recomendaciones que se proponen hacia el Ministerio de Educación. Bueno, en primer lugar le diríamos a los titulares de educación que escuchen al magisterio. Esa es la primera gran recomendación, que dé apertura a que discutamos los problemas de la educación tal como lo establece la ley de la carrera docente. También que respete al magisterio, que no profiera expresiones que denigran a los maestros y maestras. Somos profesionales de la educación y por lo tanto, como líder principal de esta cartera de Estado, la ministra y el viceministro lo que tienen que hacer es promover la participación de los docentes, respetarlo y sobre todo garantizarles su formación. Y a los compañeros maestros y maestras que están recién ingresando a la docencia, también decirles, les vamos a representar de tal suerte de no dejarlos abandonados en estos procesos ilegales que se están realizando. Así que el Ministerio de Educación tiene una tarea grande, tiene que comenzar a entender que el magisterio es una fuerza importante de este país y hay que escucharla. Ahora, licenciado Francisco Cruz, ¿cuáles son sus recomendaciones brevemente para el Ministerio? En primer lugar, el respeto a la ley de la carrera docente. No se puede obviar la ley. Dije, lo digo y lo voy a seguir diciendo. La ley de la carrera docente es producto de una lucha organizada. Es la recomendación a los titulares de educación. Respetemos la ley, respetemos los organismos, respetemos la Junta, los tribunales y de esa manera nosotros vamos a llevar a cabo una buena educación de El Salvador. Por lo tanto, entonces, como candidato al Tribunal Calificador, pido el voto este 26 de noviembre por su servidor Francisco Cruz Martínez, mi compañero de fórmula Orlando Salguero, al Tribunal de la Carrera Docente, al licenciado Luis Alberto Amaya Juárez, originario de Mercedes Umaña en el departamento de Usulután, y su compañero de fórmula, el licenciado Esteban Bonilla, de Santa Rosa de Lima en el departamento de la Unión, y de esa manera nosotros vamos a garantizar el respeto a la legalidad y vamos a intentar resolver el tema del desempleo a los casi 40,000 docentes desempleados de este país, pero solo lo vamos a hacer en la medida ustedes respalden la candidatura de nuestros compañeros de ANDE 21 de junio. Muchísimas gracias, licenciado. Y hemos llegado a la parte final del programa. Licenciado Carlos Solano, un verdadero placer haberlo tenido por acá. Gracias a ustedes por permitir esta conversación con el magisterio y que se enteren de la realidad, ¿verdad? Sin sesgos.
y que sepan de que estamos proponiendo a nuestros candidatos y ustedes con la sana crítica y con el sentido común elijan al que mejor les represente. Nosotros llevamos nuestras propuestas y nos gustaría tener el favor de su voto. Excelente, licenciado Francisco Cruz, también un honor tenerlo por acá. Muchísimas gracias. Aprovecho para mandar un mensaje de unidad a todos los adversarios gremiales, a todas las gremiales, que nos unamos con un solo fin y recordemos, el respeto es bello, el practicarlo a veces es triste, pero aunque bello y triste, el respeto existe. Un abrazo a todos los que nos están sintonizando a esta hora de la noche. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión, así que será hasta la próxima y recuerde que el criterio más importante lo tiene usted. Feliz noche.